Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos iniciando esta semana hermosa, esta semana que va a ser de gran bendición. Estamos esperando que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos tantas gracias, porque hasta aquí has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque ayer pudimos alabarte y adorarte y recibir la palabra. Y ahora queremos que toda esta semana tú nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es que estamos juntos. Vamos a seguir nuestro estudio. Ahora estamos en Mateo 26, en el 60. Y dice, y no le hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. La falsa acusación del revolucionario. Dice que no hallaron. Es que no podían hallar. ¿Quién podía testificar contra el Señor algo que había hecho mal? No lo hallaron. Esa palabra es muy fuerte. No hallaron. No hallaron a testigos falsos que pudieran decir algo en contra del Señor. Alguien que estuviera resentido, enojado contra el Señor. Y dice, no lo hallaron. Los religiosos buscaban testigos falsos, pero no hallaron testigos cuyos cargos fueran suficientemente fuertes como para decir, merece la muerte. Y no lo hay. El Señor Jesús nunca pecó. El Señor Jesús nunca le hizo daño a nadie. La ley requería 2 testigos que no tuviesen contacto entre sí y cuyo testimonio presentara las mismas evidencias. La corte debía examinarlos por separado. Aparentemente los religiosos empezaban a tener diversos problemas. La evidencia de las falsas acusaciones sencillamente era demasiado débil para convencer a las autoridades romanas de la culpa de Jesús. En base a las acusaciones hechas, no se podía formular un caso de peso. No podían encontrar 2 testigos que estuvieran de acuerdo en una misma acusación. Uno decía una cosa, otro decía otro, pero tan débil, porque ¿de qué podían acusar a mi rey si él no había hecho nada? ¿De qué podían acusarlo? Que mereciera la muerte, que mereciera que lo asesinaran. No había nada. Entonces tenemos que entender que no hallaron. Así que aún buscaron más testigos falsos. No se podía establecer los cargos contra Jesús. Los 2 testigos tenían que dar testimonios adecuados eran falsos. Los 2 eran hombres comunes y ordinarios. Ellos se ven en la actitud sospechosa y de su animosidad pública. En una forma irrespetuosa y maliciosa, dirigiéndose a una persona. Los 2 distorsionaron la palabra de Jesús. Jesús había dicho, destruir este templo y en 3 días lo levantaré, dice en Juan 2:19. Eso fue lo que el Señor había dicho. Así que lo que Jesús había dicho era que los judíos serían los destructores. Pero los falsos testigos dijeron, dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días, reedificarlo. Cuando le añadimos a los testimonios algo que no es de Dios, distorsionaron sus palabras, de modo que él aparecía como destructor. Además, los falsos testigos interpretaron mal las palabras de Jesús. Jesús se refería a su cuerpo, el templo de su cuerpo y a la resurrección de su cuerpo. Aparentemente los judíos pensaron que se refería a destruir y reedificar en 3 días el templo de Jerusalén. Se habían tardado años en construir ese templo. Años. Pero esta acusación, la de ser revolucionario,
la que los religiosos consideraron que podía ser usado para convencer a los romanos a ejecutar a Jesús. Dice Lucas 19:14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. En Juan 7:7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y en Juan 15, del 18 y el 25 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. No había causa. No había nada de qué acusarlo. Cuando los hombres están inclinados a hacer algo, con frecuencia van y lo hacen sin importar el método. Cuando una persona está inclinada a rechazar a Cristo, racionaliza y se justifica a sí mismo y rechaza a Cristo. Cuando una persona está inclinada a hacer algo malo, racionaliza y se justifica a sí mismo y la hace. Uno de los mayores errores que hacemos es distorsionar la palabra del Señor. Los dos testigos falsos distorsionaron y torcieron la palabra de Cristo. Cuando distorsionamos y torcemos lo que dijo Él, nos condenamos a nosotros mismos a la destrucción. En 2 de Pedro 3, del 15 al 16 dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas las epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro está diciendo, Pablo escribe muy elegante, muy audaz, con mucha elocuencia. Hay muchas cosas que no entendemos, acuérdense. Pablo era un erudito, Pedro era pescador. Dice, en algunas cosas ni siquiera lo entendemos. Por eso los indoctos, los que no tienen educación, los inconstantes, tuercen la palabra de Dios. Aún hay predicadores que tuercen la palabra de Dios para decir lo que ellos quieren decir, para que la palabra diga lo que ellos quieren decir. Pero fíjense ahí en el versículo 62, fíjense ahí en el 62, dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? La silenciosa seguridad de Jesús. Él nunca contestó, él nunca se desesperó, él estaba en paz, oyendo las acusaciones y diciendo, Señor, se está cumpliendo la ley. Padre, se está cumpliendo la palabra. Padre, ya es el tiempo, se está cumpliendo. Esa oración que él estaba haciendo, estaba dándole la paz que necesitaba. Jesús mantuvo su calma, guardó silencio, no dijo nada para defenderse de los falsos testigos, de los cargos mentirosos que estaban diciendo. El sumo sacerdote y la corte comenzó a perturbarse y a confundirse, tal vez ante el silencio de Jesús. Ellos querían que Jesús gritara, que Jesús se defendiera, que Jesús rasgara sus vestiduras, pero él estaba en paz, en paz. ¿Por qué, hermanos? Bueno, lo vimos en el Getsemaní, como los ángeles vinieron a fortalecerlo, como él oraba, Señor, si es necesario que no pase esto, pero hágase tu voluntad. Lloró, dice que tenía una tristeza hasta la muerte, que salían lágrimas de sangre. Entonces, tenemos que entender, ellos no pudieron hacer que Jesús hablara. Les era necesario que comenzara a hablar. Esperaban que él agregara evidencia al cargo, incriminándose a sí mismo. El sumo sacerdote le pregunta, ¿no respondes nada? Mas
Jesús callaba. Ahí en el 63 dice, mas Jesús callaba. Mas Jesús callaba. Estaba calmado, seguro, con paz, confiando. Estaba confiando en el Señor, confiando en medio de la tormenta. ¿Por qué no respondía nada el Señor? Estaba en la voluntad de Dios. Él había sido obediente en el determinado consejo de Dios. O sea, lo que estaba pasando era la voluntad de Dios, que muriere. Por lo tanto, se sometía a las falsas acusaciones y criminales intenciones del concilio. No dijo nada para no enredarse en sus argumentos inútiles. Sería inútil responder, porque se estaría defendiendo contra una acusación falsa, contra un grupo de hombres que estaban decididos en su oposición y destrucción. Solamente respondería al presentarse una oportunidad para proclamar la verdad del Evangelio, para decir que era el Mesías, el Dios que ama al mundo. En 1 de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de hablar mal. Tenemos que entender, cuando las palabras no van a entender se van a enredar en argumentos inútiles. Mejor mantenernos callados. Cuando los hombres están decididos a oponerse, debemos de permanecer callados. Cuando los hombres nos persiguen, debemos de permanecer callados. Cuando los hombres nos rechazan y rechazan la palabra, necesitamos quedarnos callados, como el Señor Jesús se quedó callado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor bendito, que tú nos enseñes, así como nos enseñaste con tu testimonio, Padre, de quedarnos callados, Señor, cuando la gente se opone, cuando no reciben la palabra. Quedarnos callados esperando en ti. Enséñanos a ser, Señor, discretos, prudentes, Padre, como tú fuiste en ese momento y fuiste siempre. Señor, en esta tarde quiero pedirte por mi amiga Rosalba Carrillo, Señor, que está en el hospital. Pon tu mano sanadora sobre sus bronquios, sobre su pulmón, sobre sus vías respiratorias, Señor. Oh Padre bendito, sobre su oxigenación. También te quiero pedir, Señor bendito, por Karina Ovalle, que mañana va a ser operada de su rodilla izquierda, Padre. Padre, usa a los médicos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y todos los que van a ser operados, sé con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que estuvimos juntos. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.